Buenos días pilotos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una nueva filtración de DJI, en este caso del DJI FPV Combo, un dron de carreras que, si bien todos sabíamos que DJI llevaba tiempo trabajando en la elaboración de un dron de carreras para complementarlo con su sistema de gafas de transmisión digital, a todos nos ha sorprendido porque, para empezar, no se parece nada a un dron FPV de los que estamos acostumbrados, sino que parece más una nave espacial, un tanto feo, un tanto raro, y desde mi punto de vista no es en sí un dron FPV, sino que va a ser un híbrido, pero todo eso te lo voy a explicar a lo largo del vídeo. Sabemos DJI a lo que nos tiene acostumbrados, a los drones pues tipo Mavic, estabilizados, y por otro lado los que estamos en el mundo FPV pues ya conocemos este tipo de drones hechos con frames de fibra de carbono, concretamente el Night, que es un poco especial porque es para colocar una cámara 360 aquí, pero en cualquier caso los drones FPV, fibra de carbono, electrónica a la vista, las cámaras van siempre acompañadas de una GoPro o de otro tipo de cámaras que proporcionen más calidad a la hora de grabar, y sin embargo DJI en este FPV DJI Combo creo que ha hecho una mezcla entre los dos. Creo que no va a ser ni un dron FPV tradicional, conservador, de los que estamos acostumbrados a pesar del sistema digital, ni va a ser un dron estabilizado, pero todo eso lo vamos a ir analizando a lo largo de este vídeo, porque te voy a contar las cosas buenas y las cosas malas que a primera vista se le aprecian a este dron, y creo que no voy a ir muy desencaminado. Por otro lado, decir que son filtraciones, toda la información que tenemos, pero filtraciones de Osita LV, que como sabes, todo lo que filtra ya prácticamente parece que le pasan las imágenes de DJI para que lo cuelgue en su Twitter, porque son los preámbulos al lanzamiento que hará en unas semanas de ese dron. Así que creo que todo lo que vamos a hablar aquí va a ser muy interesante, porque vais a ver que DJI se mete en un nuevo mercado, y es más, crea una nueva gama de drones, porque como digo, ni un dron estabilizado ni un dron FPV, esto es un híbrido. Vamos a verlo. Bueno, pues todos sabemos cómo se las gasta DJI, todos sabemos que es una empresa muy innovadora en cuanto a los productos que saca al mercado, con mucha calidad, con mucha tecnología detrás, con mucho I+D, mucha investigación, mucho desarrollo, y productos que realmente sorprenden, como lo hicieron en su momento pues las DJI Air Unit y las gafas, el primer sistema digital de transmisión para FPV. El caso es que DJI, como digo, nos tiene acostumbrados a productos innovadores, y con este dron de FPV nos ha sorprendido porque no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados, como digo, a los frames de carbono, a la electrónica a la vista, a drones para montar, desmontar, para arreglar nosotros, y creo que DJI lo ha hecho muy intencionadamente, porque no ha querido sacar un dron de carreras, que lo podría haber hecho perfectamente, sino que ha creado un nuevo producto, una nueva gama de producto, como vamos a ver. Si vemos aquí en las imágenes que estamos viendo, es muy plasticoso, está todo revestido, nada de electrónica a la vista. Esas dos patitas que tiene delante, está claro que van a ser las antenas, al igual que lo utiliza en los drones de la serie Mavic. Pues estas patitas de aquí delante que estamos viendo son siempre las antenas, y en este FPV parece que lo va a utilizar de la misma forma. Por otro lado, vemos que tiene una cámara que parece que sea un gimbal, o que incorpora ahí delante. Ahora bien, no es un gimbal del que estamos acostumbrados, podría ser un gimbal o bien de dos ejes mecánico, o simplemente un gimbal que nos permitiría hacer una corrección de lo que es la cámara, igual que aquí lo hacemos a mano para ajustar los grados de inclinación que queremos que tenga la cámara que estamos viendo en las gafas, según si vamos a ir volando más planos o volando más de una forma más agresiva, con mayor velocidad, necesitamos más inclinación. Pues podría ser un gimbal que de forma electrónica o desde el radio control podríamos controlar que subiese o que bajase ligeramente. El caso es que este dron que nos ha traído DJI, a primera vista y con las especificaciones que tenemos, creo que tiene cosas buenas, cosas que van a cambiar un poco el mundo del FPV, y cosas malas. Y también creo que está dirigido a un público, a unos usuarios muy determinados. Y precisamente el tipo de usuarios al que está dirigido este dron creo que encaja muy bien con los usuarios, o con muchos de vosotros que me seguís aquí en el canal, usuarios o pilotos de drones estabilizados de DJI o de otras marcas, y que en un momento dado queréis meteros en el mundo FPV sin morir en el intento, sin tener que montar un dron, sin tener esa curva de aprendizaje tan complicada, y pudiendo conseguir cosas diferentes de lo que se consigue con estos drones, con un dron FPV, pero ojo, que tiene sus particularidades y sus peculiaridades y sus cosas malas
positivas como vamos a contar ahora. Vamos a empezar por las cosas que le veo buenas así a simple vista, luego pasaremos a las malas y finalmente os hablaré de hacia quién está dirigido y el por qué. En cuanto a las cosas buenas, primero la cámara. Vemos que tiene una cámara y conociendo DJI el bagage, la experiencia que tiene ya con las cámaras de este tipo de drones, pues está claro que la cámara que va a incorporar en este dron de FPV va a dar una calidad excelente. La resolución que se han filtrado hasta ahora son 4K 60 fotogramas por segundo, pero más allá de la resolución es que esa cámara va a ser con la que vamos a estar viendo en las gafas FPV, es decir, debería tener o tendría que tener una latencia muy baja para prácticamente lo que está grabando en ese momento tenerlo en las gafas y poder hacer un pilotaje FPV con mucha más precisión a la hora de pasar cerca de obstáculos. Pero por otro lado, si nos ofrece una calidad en la imagen, pues eso, 4K 60 fotogramas y encima consigue estabilizar esa imagen, bien sea con ese posible gimbal mecánico de 2 ejes o bien sea con estabilización digital en la propia cámara, pues nos ahorra el tener que llevar una GoPro como tenemos que hacer con otros drones en los que tenemos la cámara que estamos viendo, como en este Green Hornet, que esta es la cámara que nos está transmitiendo la imagen a las gafas, pero como esta cámara, a pesar de que graba, no da muy buena calidad, no corrige vibraciones y no son cámaras muy luminosas, le tenemos que poner unas GoPro 7, 8 o 9 en este caso, o la que tengamos, para estabilizar, para grabar imágenes de calidad sobre el dron, lo que supone sumarle un peso, unos 120 gramos en este caso, y sumarle un coste, unos 350 euros en este caso, por lo que drones que aparentemente son más económicos empezamos a subirlos de precio. El caso es que con esa cámara que incorpora el DJI FPV Combo estoy seguro de que va a tener muy buena calidad, a la altura de los Mavic o de cualquier otra cámara de DJI. Entonces ya tiene un punto muy a favor, no necesitaríamos una GoPro, no necesitaríamos una estabilización externa tipo Real Steady, seguramente con la propia estabilización, bien sea de ese posible gimbal de 2 ejes o bien de la estabilización digital, tendríamos una imagen de mucha calidad. Por otro lado, si nos fijamos en la imagen, vemos que hay como 2 sensores así en la parte frontal y seguramente con toda la experiencia que DJI tiene, pues eso, en la fabricación de este tipo de drones y en la tecnología de los sensores, seguramente que le hayan incorporado unos sensores de obstáculos o sensores para tener más precisión en el vuelo de ese dron FPV. Algo muy novedoso, muy innovador, porque hasta ahora yo no conozco ningún dron FPV que tenga sensores o que pueda esquivar obstáculos o que pueda avisar de dónde están los obstáculos o incluso corregir la trayectoria si está detectando un obstáculo. Así que si eso lo incorpora DJI, una vez más, como digo, va a ser una gran innovación en el mercado y un dron que va a cambiar las reglas del juego. Otra de las cosas que cambia en este dron, y yo creo que puede ser para bien, es el tipo de batería. ¿Sabes? Esta es una batería del Mavic Air 2, esta es una batería convencional, una LiPo de 1600 mAh, 4S para drones FPV. Estas baterías tienen una capacidad de descargas de CES muy alta, lo que le proporciona mucha potencia a los motores, mucha salida, mucho arranque para lo que se quieren utilizar este tipo de drones. Sin embargo, en esas imágenes no se ve que haya espacio para colocar una LiPo tradicional, así que lo más seguro que sea una batería integrada en la parte inferior del dron, porque tampoco se ve mucho más espacio. Y eso nos hace pensar que también con todo el desarrollo que tiene ya DJI en este sector de los drones en optimizar las baterías y la autonomía de las baterías, nos podrá dar un dron con una autonomía mayor a la que estamos acostumbrados. Ten en cuenta que estas baterías 4S, 5S, según el uso, según el tipo de pilotaje, nos van a dar entre 3 y 5 minutos de vuelo aproximadamente. Seguramente con la batería que incorpore DJI en su nuevo dron puede ampliar eso, no nos va a llegar por supuesto a los 20 ni a los 25 minutos, pero sí que podría llegar a 10 minutos o nos podría dar incluso un poco más, 12, no lo sé, habrá que verlo según el peso del dron y según la batería que incorporen, pero probablemente lo más probable es que DJI haya conseguido aumentar la autonomía en un vuelo FPV, algo que también era muy demandado para los pilotos. Otra de las cosas positivas que parece que va a incorporar este dron, que se deja entrever en esas imágenes, es que incorpore un GPS. Ya sabemos que DJI, pues bueno, tiene toda esa tecnología muy desarrollada, muy avanzada, el Return to Home, el GPS para ubicar exactamente dónde está el dron, GPS por otro lado muy precisos.
Y en este tipo de drones no suele ser habitual tener GPS. Se les puede incorporar un GPS externo que vaya conectado a la placa controladora, que una vez que detecta la posición del punto de origen y si perdemos la señal, el dron venga como una bala disparado al punto de origen. Pero como digo, ni es lo habitual ni es una forma tampoco muy segura ni para nada el RTH, el retorno a la posición de origen que conocemos de los drones DJI. Así que si en este FPV DJI incorpora algo de ese estilo, es decir, si se pierde la señal, el dron toma total control del vuelo y regresa de una forma segura hasta recuperar la señal o bien hasta el lugar de despegue, creo que va a ser un gran avance por parte de DJI, porque si no, pues pasa cosas como estas imágenes que estás viendo en las que en un vuelo normal de repente hace sombra la montaña, se pierde la señal y ya aquí la imagen que estás viendo es lo que está grabando la cámara, pero ya en las gafas yo ya no estoy viendo nada hasta que se estrella. Otra de las cosas que creo que puede ser muy positiva en este dron y también viniendo o basándonos en la experiencia y en la trayectoria de DJI es el tipo de señal, la transmisión de la señal entre el radiocontrol y el dron. Ahora mismo en el mundo FPV, pues según el tipo de antena, según el tipo de receptores, de transmisores que le coloquemos, pues tenemos más o menos distancia o alcance tanto de la señal de transmisión como luego de la señal de vídeo. Los drones habituales para volar a largas distancias son los long range con un tipo de antenas especiales que nos van a dar pues eso, 1 o 2 kilómetros, pero nada que ver esos 2 o incluso más kilómetros con el tipo de alcance que tienen estos drones, porque en el vuelo FPV pues normalmente para grabaciones o filmación se pasa más cerca de los elementos, más a ras de suelo. Se producen más sombras cuando pasas detrás de los obstáculos y entonces es mucho más fácil perder la señal. Así que si DJI ha incorporado algún tipo de señal OcuSync con una calidad tan buena como es OcuSync de distancia, de alcance, de obstáculos que podamos interponer entre dron y radiocontrol, creo que sería una mejora increíble para el mundo FPV. Es decir, tendríamos un dron que podríamos pilotarlo a la vista, cercano, y podríamos hacer también una especie de long range con mucha seguridad. Otra cosa será la señal de vídeo que transmite, porque hay que tener en cuenta que para volar en FPV, y de ahí la importancia o la diferencia entre los drones analógicos y el digital, es que la latencia, el tiempo que tarda en llegar la imagen que está grabando esta cámara a las gafas, tiene que ser lo más reducida posible. Aumentar esa latencia puede hacer que cuando queramos pasar por elementos muy estrechos, pues la imagen que estamos viendo no sea la real, es decir, para cuando vemos la imagen el dron ya ha pasado, por lo que lo podríamos chocar muy fácilmente. Según las filtraciones que han llegado, parece que va a tener 3 modos de vuelo y el modo Sport, el más rápido, podría llegar a los 150 km por hora. Así que fijaros, va a ser un dron efectivamente de FPV de carreras con muchísima velocidad. Luego habrá que ver los escenarios legislativos donde podemos volar esos drones, especialmente con la normativa europea, pero de normativa europea y FPV hablaré en otro vídeo más adelante. El siguiente punto positivo que yo le veo así a simple vista también es el tema de anclaje de las hélices, que básicamente es el sistema al que estamos acostumbrados en los drones de DJI. Plug and play, conecta y sale a volar. No nos hace falta los tornillos o otra serie de instalaciones que necesitamos en este tipo de drones. Algo que lo va a facilitar, pero al mismo tiempo también va a condicionar pues a que las hélices que vayamos a colocar en ese dron van a ser de DJI, nos la va a vender DJI y no vamos a poder utilizar hélices de 5 pulgadas, que, como podemos hacer con estos drones, que podríamos intercambiar, en este caso es de 3, pues utilizar diferentes versiones de hélices, ¿no? Aquí siempre vamos a tener que utilizar las mismas palas, las que nos venda DJI. En cuanto a la emisora que viene en el kit, vemos una emisora más reducida, más al estilo de las emisoras o de los radiocontroles de DJI, no esas tan grandes que estamos acostumbradas, las Taranis o incluso la que venía con el sistema de la DJI Air Unit original, que era más parecida a los Phantom, sino que en este caso vemos una emisora bastante más reducida, muy ergonómica y con un diseño o un aspecto visual muy similar a la TBS Tango Pro 2, así que habrá que ver si realmente han hecho una colaboración con ellos o simplemente han tratado de adaptar un modelo o un diseño muy similar a esa emisora que ya es está bastante extendida en el mundo FPV en cuanto a emisoras más reducidas, más ergonómicas. Y ya para acabar con los puntos positivos de este DJI FPV Combo, es que si realmente han incorporado toda esta tecnología que nos tiene acostumbrados DJI, los sensores, el GPS, la calidad de la señal y un dron con una cámara con una calidad realmente muy buena que tiene, o vamos a suponer que tiene una latencia baja, pues estaremos hablando de un sistema o un vuelo de drones FPV
que tiene una curva de aprendizaje mucho menor a la que estamos acostumbrados. Es decir, el vuelo de FPV, aprender a pilotar estos drones en cualquiera de sus modos horizon o modos estabilizados son más sencillos, pero en modo acro es realmente complicado. Es recomendable aprender con simuladores, porque si no, no hacemos más que romper piezas, estrellar drones, y todo el que lo ha probado lo conoce. Así que si DJI ha incorporado todos esos sensores para mejorar la estabilidad en vuelo, la seguridad en caso de pérdidas de señal, la calidad de la señal y otra serie de mejoras, pues habrá conseguido introducir un nuevo concepto de FPV en el que la curva de aprendizaje ya no es tan inclinada, sino que es mucho más ligera y mucho más fácil para casi cualquier usuario que se esté iniciando. Pero ojo, porque también este dron a primera vista tiene una serie de cosas negativas o aspectos que no me gustan nada, y es lo siguiente de lo que vamos a hablar. El primer aspecto que no me gusta es el tema de los plásticos y de que todo esté encapsulado, es decir, de que todo esté cerrado al estilo de los drones de DJI, en los que no vemos nada de electrónica, en los que las hélices, si no las colocas bien, se te pueden salir, y eso pasará también con el FPV. El caso es que el hecho de que sea plástico, pues bueno, sí, queda más bonito, queda todo muy recogido. No tenemos este tipo de drones que parecen drones Frankenstein, como me dicen gente que no sabe del mundo FPV, y la primera vez que ve este dron dice, ya, pero esto está inacabado. No, este dron ya está listo para volar. Pero lo malo de que toda la electrónica está ahí encerrada es que los que hemos volado FPV sabemos que los accidentes es algo que van de la mano del FPV. Es decir, por mucho que hayas volado en simulador, vas a acabar chocando tu dron. Especialmente si queremos hacer tomas cinemáticas de acción, de seguimiento, de elementos, de este tipo de tomas como las que estás viendo. Imagínate pasar con ese dron de DJI por medio de un bosque a esas velocidades, siguiendo a un rider con ramas y con una latencia que, vale, vamos a suponer que es muy baja. En el momento que ves una rama delante tuya tienes muy poco tiempo de reacción, y sería muy fácil chocarlo con eso, con los árboles, con las ramas o con cualquier otro elemento, obstáculo que tengamos por el camino. Ese vuelo que acabas de ver está grabado hace escasos días en la zona de Ezcaray con un Beta FPV, un dron 3 pulgadas, con una Naked GoPro y con un pilotaje muy preciso, en el que, bueno, pasar por esos árboles y con esos obstáculos era difícil, y tuvimos algún toque, pero no llegó a accidente. Imagínate volar con un dron de 5 pulgadas ahí. También lo hicimos con un dron de 5 pulgadas, concretamente el compañero Canon FPV, volando a toda velocidad entre esos árboles. Pero ahora imagínate volar con el dron de DJI. En el momento en que lo estrellas contra un árbol o que tocas algo, ese dron se rompe, se destruye, especialmente esas patas que hemos visto, esas antenas. Va a ser un dron que va a tener accidentes sí o sí, porque el mundo FPV va acompañado, va de la mano de los accidentes. ¿Y qué ocurre cuando un dron con todas estas carcasas de plástico o tan cerrado como son estos de DJI tiene un accidente? Pues muy claro, lo vas a tener que llevar a reparar. Es decir, si se nos choca cualquiera de estos drones, si le rompemos una antena, si rompemos la cámara, si se nos quema un variador o los variadores o la placa controladora, la podemos sustituir. ¿Qué va a ocurrir con ese dron de DJI cuando se choque, cuando lo choquemos o cuando tenga cualquier tipo de accidente? Pues lo más seguro es que vamos a tener que llevarlo al servicio técnico, no con la garantía, sino con algún que refresh que quiero esperar que saquen, o simplemente pagar por esos arreglos. Y conociendo, por otro lado, el servicio postventa de DJI, también me da mucho miedo. Es decir, que es un dron que si lo chocamos va a tener todas las probabilidades de que se le rompa algo y de que no lo podamos arreglar nosotros, por lo que lo vamos a tener que llevar al servicio técnico, y ahí pues ya veremos el servicio postventa de DJI, si tienen piezas, si lo arreglan, la rapidez, la respuesta y demás, porque todos sabemos lo que hay. Pero nos ha sorprendido totalmente con este dron, y por eso que yo considero que lo que han hecho no es un dron FPV, sino un híbrido. Han mezclado ambos sectores, ambos mundos, el FPV con el vuelo estabilizado, para crear un dron que abre las puertas a una nueva gama y a un nuevo nicho, al vuelo FPV en escenarios no tanto de acción como este que has visto del enduro, sino más bien en espacios abiertos en los que podría haber accidentes, pero no se asume tanto riesgo porque no hay tantos obstáculos, y en los que nos permiten grabar tomas cinemáticas con otro punto de vista diferente al que estamos acostumbrados con los drones estabilizados. Hay que tener en cuenta, para el que no conozca el mundo FPV, que hay una gran diferencia entre volar
un dron FPV y un dron estabilizado. Y aparte de la latencia de las cámaras, de que se vuelan con gafas, una de las diferencias es que estos drones estabilizados tienen un grado de inclinación máximo. Normalmente en modo Sport pues puede llegar a los 30 grados, es decir, cuando le damos a máxima velocidad se inclina a esta posición más o menos unos 30 grados y le da la máxima potencia. Y en el momento que soltamos la palanca del joystick, el dron vuelve a su posición estabilizada y se mantiene quieto con la propia inercia que traía del desplazamiento. Igualmente de forma lateral, si nos desplazamos lateralmente tiene una inclinación máxima a cualquiera de los lados y para atrás. Sin embargo, con los drones FPV y en modo acro no tenemos límite de inclinación, es decir, el dron lo podemos volar a 30 grados, pero si le damos más a la palanca del joystick, lo podemos poner 40, 45, 50, le podemos dar una vuelta. Y eso es lo que nos permite hacer vuelos acrobáticos. Creo que lo que ha hecho DJI es prácticamente tomar un dron estabilizado, adaptarlo al mundo FPV por el tipo de cámara, por el tipo de hélices, por el tipo de latencia, por el tipo de señal, baterías, etcétera, y quitarle esas limitaciones de inclinación, con lo que lo asemeja al mundo FPV y nos permite, con un dron de filmación aérea, crear imágenes sorprendentes al estilo de un FPV long range que nos dé muy buena calidad, como estas que estás viendo ahora. Esto está grabado con un dron FPV long range y con una GoPro 7, sin más. Y vemos el resultado, que es totalmente diferente, atractivo y que no se podría conseguir con un dron estabilizado, porque no lo podríamos tirar por la pendiente, por las rocas, ni podríamos subir en esa inclinación, ni podríamos tener tanto control, tanta reacción para pasar cerca de las rocas, para pegarle un acelerón y evitar cualquier obstáculo. Es decir, tenemos más precisión, tenemos más inclinación, tenemos menos latencia, y eso es lo que creo que ha hecho DJI, abrir un nuevo nicho, una nueva gama de drones que ni es el FPV tradicional, ni está pensado para esos pilotos de FPV tradicional de velocidad, que quieren acrobacias, que quieren mucha más agilidad, que quieren mucho más control y sobre todo que quieren un dron que sea más duradero. Y por otro lado, alejarse o hacer algo diferente a los drones estabilizados, que sin embargo aquí nos abre las puertas a un nuevo tipo de imágenes y de filmación. Y otro punto que seguramente no sea muy positivo, más bien va a ser negativo, va a ser el tema del precio, porque ese tipo de kit, de combo de DJI, pues va a ser más bien tirando a caro, teniendo en cuenta que las gafas ya valen sueltas pues algo menos de 600 euros, el radio control, el dron, seguramente nos vayamos alrededor de los 1.500 euros, que si bien es una inversión aceptable dentro de lo que cuestan los drones de DJI, estamos acostumbrados a que un Mavic Air 2 cuesta unos 1.000 euros, un Mavic 2 1.500, son drones relativamente caros, pero la diferencia entre un dron estabilizado y un dron FPV como este que están lanzando es que la probabilidad de tener un accidente con ese dron es muchísimo mayor, salvo que las medidas de seguridad que estamos hablando prácticamente estabilicen el dron en caso de pérdida de señal y nos lo regresen al punto de origen. Y desde mi punto de vista yo creo que va a ser un dron de FPV, pero no dirigido o enfocado al mundo, al público habitual o tradicional del FPV, sino más bien enfocado a los usuarios de drones estabilizados de DJI o de otras marcas que conocen perfectamente el tema de la filmación o el pilotaje de drones estabilizados, pero que quieren abrir el abanico de otras posibilidades, otro tipo de planos, otro tipo de filmación, un vuelo más emocionante, con mayor adrenalina y que les dé unos resultados diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Y por otro lado, un público que no tiene experiencia en el mundo FPV y que no quiere morir en el intento de montarse sus propios drones, desmontar sus cámaras y hacer naked GoPros, de arreglar la electrónica que se pueda romper, y ese creo que va a ser el usuario final, por lo que para DJI va a ser un nicho muy rentable, primero porque se pueden vender muchos drones de estos a todo el público que ya tiene, que son millones a nivel mundial, pero por otro lado por todas las averías, roturas que se van a producir con esos drones FPV y que casi seguro van a tener que pasar por caja, es decir, van a tener que pasar por DJI para que arreglen, cambien brazos, cambien antenas o cambien cámaras, y ese es el punto que yo veo más delicado. Y hasta aquí lo que se puede hablar de las filtraciones del DJI FPV Combo, y mi duda ahora es, ¿le enviarán este dron para hacer un review a Luisito Comunica o a esas pijas que tienen miles de seguidores pero que van a tener el DJI FPV para pisar papeles en su mesa?
Bueno, DJI, espera ver los reviews que te hacen de ese dron. Yo estoy seguro de que no me lo van a enviar porque, de hecho, a fecha de publicación ha pasado un mes desde el lanzamiento del Mini 2, como decía en ese vídeo, y pasados un mes, 30 días, todavía no ha salido del almacén, cuando todo el mundo lo tiene hace semanas y cuando ponía que en 5 días lo tenías en tu casa, pues ya viste. Bueno, chicos, el domingo que viene hablamos de las normativas, de los cursos, de las formaciones en base a la nueva normativa europea. Ya visteis el vídeo de la semana pasada en el que, bueno, pusimos sobre la mesa la nueva normativa europea, muy alentadora y que abre un nuevo mundo de oportunidades, y este domingo hablaremos de los cursos, las formaciones, las convalidaciones para los que ya sois pilotos, así que estar ahí porque creo que va a ser muy interesante. Y si no te has enterado todavía, una masterclass sobre el tema del futuro laboral de los drones en el contexto de la normativa europea, que creo que es muy interesante lo que se nos viene y de lo que te voy a hablar en esa masterclass. Así que si eres de España, de Europa, o te interesa pues un poco el ámbito donde se va a aplicar esa normativa y donde se va a poder trabajar con drones, creo que es interesante que estés ahí. Abajo te dejo en la descripción el link a la masterclass y nos vemos pues el domingo en ese vídeo, o en los próximos días, o en la masterclass. ¡Adiós!